Oye, ¿alguien conoce este sistema? Que yo no veo cómo se pone la imagen. Doble clic en la imagen. Ese error. Pues lo mejor, claro que sí. Eso es todo. Ahí tenemos nuestro amigo argentino que nos ha ayudado. Pues nada, de verdad, un verdadero placer estar aquí en el Ateneo de Madrid para hablar de los temas del futuro. Yo voy a tratar de dar un recuento interesante sobre el futuro, sobre inteligencia artificial, robótica y el tema que me toma más tiempo ahora, que es el tema del rejuvenecimiento, longevidad e inmortalidad, como ven, para el año 2045, según esperamos. Vamos a ver ahora para cambiar la próxima, aquí en la esquinita. Perfecto. Yo nací en Venezuela, mis padres son españoles. Mi padre de origen gallego, yo soy cordeiro, mi madre es segoviana. Mis padres se conocieron aquí en Madrid y se fueron de España cuando España era pobre y dictadura. Y Venezuela era el país más rico y más próspero y democrático de Latinoamérica cuando yo nací. Pero cambian las cosas, como ven. Entonces, hoy Venezuela es una dictadura terrible, trágica, pobrísimo el país, y España, dentro de lo que cabe, es un país democrático y un país próspero. Yo trabajaba en Venezuela con Irene Sáenz Conde. Los que conozcan, ella era la alcaldesa de Caracas, Chacao, había sido Miss Universo. Venezuela está lleno de hermosuras, ¿verdad? Naturales, físicas, y lamentablemente, trabajando con ella en el año 98, yo era su asesor de energía. Si hubiésemos ganado, ella fue la última candidata antes de las elecciones con Chávez. Si hubiese ganado ella, pues yo sería ministro de Energía o presidente de Petróleos de Venezuela. Lamentablemente no ganó la bella, sino que ganó la bestia. Y por eso Venezuela está como está. Pero bueno, yo sigo siempre en contacto con Venezuela. Esta es, creo que todos deben de ubicar, María Corina Machado. Este fue en el último viaje que ella hizo de Venezuela. Ella lleva 10 años atrapada en Venezuela. Este viaje lo hicimos en Brasil. Pueden ver la bandera de Brasil. Esto es el Senado Federal de Brasil, en Brasilia, la capital. Después de este encuentro donde hablamos de la situación de Venezuela, ella regresó a Caracas, le quitaron el pasaporte y no la han dejado salir más. Lleva 10 años presa y, como creo que saben, más de medio año escondida. Pero bueno, el punto es que las cosas cambian. Yo estoy seguro que las cosas cambiarán y que ella debe de tomar su rol como, esperemos, presidenta de Venezuela. En la Venezuela rica, a los mejores alumnos nos daban becas y yo tuve el placer de ser becado y estudiar en la mejor universidad de ingeniería de Estados Unidos y del mundo, decimos nosotros, que es el famoso MIT. Y trabajé en el sector de energía mucho tiempo, pero estoy en el sector de biotecnología de longevidad, que es más interesante, como van a ver. También dirijo el proyecto Millennium en Iberoamérica, donde cubrimos todas las tendencias a futuro, vemos los desafíos globales. Escribimos reportes sobre el futuro, como este del año 2050, y también tengo aquí copias para darles del reporte Latinoamérica 2030, que tuve el placer de presentarlo en Davos, en el Foro Económico Mundial, para nuestros amigos, para Antonio. Tengo aquí un par de copias del reporte. Pues lo presenté también con el premio Nobel que lamentablemente acaba de fallar, Mario Vargas Llosa, sobre todos estos temas de futuro. Y estuve en la televisión un par de veces con Donald Trump, hablando de Latinoamérica. Hace 15 años se creó una universidad nueva en California, en Silicon Valley, llamada la Universidad de la Singularidad. Yo he estado muy ligado al sector educativo también y fui de los profesores fundadores de esta universidad con otros dos colegas del MIT, Peter Diamandis y Ray Kurzweil. Los tres del MIT y otro grupo del MIT creamos esta universidad en California, donde hablamos de la singularidad y del año 2045, como nosotros estimamos que vamos a ser, como lo pueden leer ahí, inmortales. 2045, el año que el hombre se vuelve inmortal, y la mujer también. Así que tranquilos, que esto es para todos. Estas ideas las desarrolló, pues como repito, mi amigo Ray Kurzweil, y él habla como el cambio es exponencial, y también hay otra cosa que está cambiando, pero de otra manera. Por ejemplo, la población del mundo se está estabilizando.
Cuando yo era pequeño nos decían que el mundo iba a explotar, que había mucha gente, etcétera. Bueno, en realidad la población del mundo ya se está estabilizando y países como España en realidad llevan 15 años con la población nativa española disminuyendo. 15 años que la población de España disminuye y solo se ha mantenido con la inmigración. Y la mitad de los inmigrantes somos latinoamericanos, incluso en el caso mío, hijos de españoles emigrantes de antes. Pero la población del mundo se está estabilizando y comenzando a declinar aceleradamente en los países donde no hay inmigración, como es el caso de China y Japón. Japón va a desaparecer en 2 siglos, no habrá japoneses en 2 siglos. Obviamente eso no va a ocurrir porque estamos trabajando con ellos en rejuvenecimiento ahora. Lo que sí es bueno es que la economía del mundo está creciendo exponencialmente. Aquí pueden ver en una escala logarítmica, o sea, un crecimiento exponencial, el ingreso per cápita desde el año 1800 y las tendencias hacia dónde vamos. El mundo era pobre hasta hace 2 siglos. Era un ingreso per cápita de $1.000 equivalentes al año por persona. Y comenzó a subir con la revolución industrial y ya está a nivel mundial en más de 10.000 y vamos rumbo a $100.000 por persona por año. Lo que es algo maravilloso. El mundo cada vez se vuelve más próspero. Ya no vivimos en las cavernas ni somos pobres, sino que vivimos cada vez más y con más educación. Esto económicamente también se puede ver en las bolsas de valores, como la Bolsa de Valores de Nueva York, el índice industrial Dow Jones, que lleva más de 2 siglos creciendo exponencialmente. Quiero que vean que esto es real, esto es un dato, cifra, un crecimiento exponencial, con guerras, sin guerras, con pandemias, sin pandemias, con lo que quieran. La economía del mundo crece exponencialmente. Y esto pues es maravilloso porque el desarrollo se está volviendo más rápido y más rápido. Hasta el siglo XVIII vivíamos, repito, en la penuria, la pobreza. Esa era la condición humana. $1.000 por persona por año. Eso era el mundo hasta el siglo XVIII. Cuando llega la ciencia y la tecnología y comienza la revolución industrial. De manera que en el siglo XIX la población, el ingreso per cápita, esto es el ingreso per cápita, creció más de 100% y en el siglo XX más de 400%, cerca. Y este siglo XXI la economía va a crecer 2.000, 3.000. No hemos visto nada del potencial del crecimiento económico del mundo. Y todo está cambiando exponencialmente, cada vez más rápido, las cosas más pequeñas, mejores, más baratas. Pero la gente no entiende la diferencia entre el cambio lineal y el cambio exponencial. El cambio lineal es todo igual. Si yo doy 30 pasos lineales, un paso de 1 metro, después de 30 pasos he caminado 30 metros. Pero si yo doy pasos exponenciales y duplico, después de 30 duplicaciones he caminado más de 1 billón de metros o 1.000 millones de metros y he dado la vuelta a la Tierra 26 veces. Esto es difícil para nosotros entender porque pensamos linealmente, pero la tecnología está cambiando exponencialmente. Y también en la expectativa de vida. En el tiempo del Imperio Romano, la expectativa de vida en Roma eran 25 años y en España 20 años. Todos aquí estaríamos muertos hoy en el tiempo del Imperio Romano en promedio. Yo estaría muerto más de 3 veces. Y no solo no estoy muerto, sino que no pienso morir. Pero vean cómo ha ido aumentando la expectativa de vida y lo que va creciendo es lo que está en rojo arriba, que es la educación. Y por eso es la importancia de la educación. Lo que transforma al mundo es la educación. Cuando estábamos en el tiempo del Imperio Romano, además de que nos moríamos jóvenes, pues no había educación. Y ha ido aumentando la educación. Pero siempre hay gente que se opone al progreso, como los famosos luditas. Los luditas destruían pues, las máquinas, los equipos, porque decían que las máquinas nos iban a quitar el trabajo. Afortunadamente no ganaron los luditas, sino las máquinas. Y por eso es que vivimos también hoy, pues porque tenemos máquinas, tenemos equipos que hacen el trabajo. Pero siempre hay luditas, y hay luditas en muchas partes del mundo, como los Amish. Yo visité las comunidades Amish en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, y ellos no quieren internet, no quieren coches de gasolina o eléctricos, no quieren teléfonos, no quieren teléfonos móviles, no quieren nada a partir del siglo XVIII, que me parece un poco ridículo porque ¿qué tiene de especial el siglo XVIII para que no quieran cosas del siglo XIX, del XX o del XXI?
Pero bueno, son así, uno no les puede forzar. Pero algo más interesante, como yo crecí en Venezuela, hay una tribu que se llama Yanomami. Los Yanomami viven como vivían hace 5.000 años. Por lo menos son más consistentes que los Amish. Porque los Amish usan tecnología hasta el siglo XVIII y luego paran. Estos nunca han usado tecnología. De hecho, ni siquiera usan ropa, que también tiene sus beneficios, pero bueno. Siempre ha habido gente que se opone al desarrollo. Ahí tenemos los antirruedas. Probablemente hace 5.000 años habría grupos que estaban en contra de la rueda, que fue una de las grandes invenciones de la humanidad, y solo hace 5.000 años. No había ruedas antes de 5.000 años. Bueno, todas estas cosas tecnológicas las vemos en la Universidad de la Singularidad, donde yo estuve los primeros 5 años en California, y quiero mostrarles cómo cambia la tecnología. Cuando yo fui a estudiar a la universidad, yo utilicé esto. Estos son las tarjetas perforadas de IBM. Esto era un K. De hecho, son 10 por 100, aproximadamente, había diferentes tipos, pero 10 por 100 da 1000, y 1000 es un K. Esto era un K de memoria, y esto lo usé yo. Esto era un K mecánico que luego no se podía borrar, no se podía desagujerear, y por eso se inventaron las primeras memorias electromagnéticas. Y esta es una de esas primeras memorias de hace 40 años, y era también de un K. Pero este 1K era mejor porque se podía borrar. Entonces tenemos un K mecánico que no se borra y un K electromagnético que sí se borra. Pero igual, hace 40 años un K y un K daba una caca. Una caca de memoria usamos 40 años atrás, la caca. Pero bueno, todo va cambiando exponencialmente en tecnología. Pasamos de una caca a luego, si se acuerdan de este era de 512 cacas. Luego pasamos a este de 1.4 mega. Y aquí yo tengo un pendrive de 1 terabyte. 1 terabyte. Desde que yo fui a la universidad, hemos pasado de la caca a terabytes. Y esto no se ha parado, esto sigue exponencialmente los avances tecnológicos, de la caca a los terabytes. En 20 años vamos a tener, no terabytes, vamos a tener terabytes millones de veces y conectados a nuestro cerebro, lo cual es bueno porque no se los van a perder. Yo pierdo esto continuamente, pero en el futuro no los vamos a perder. Todo esto ahora se está aplicando a la medicina y a la biología, que es lo importante. No solo cambian los ordenadores, las computadoras, ahora también estamos utilizando esto para la secuencia del genoma humano. El primer genoma humano se secuenció entre 1990 y el año 2003. Es decir, tomó 13 años secuenciar el primer genoma y costó más de $1 billón, 1.000 millones de dólares, 13 años. Hoy, en el año 2025, se puede secuenciar el genoma ya por cerca de $100 en 1 hora. Y esto no ha parado todavía. Esto no ha parado. Todos ustedes aquí se van a secuenciar el genoma en los próximos 5 años, porque va a costar menos de $10 y se van a secuenciar el genoma en 1 minuto. Y esto es fundamental para la medicina. Fundamental. De hecho, les voy a mostrar la secuencia parcial de mi genoma. Yo he secuenciado mi genoma completo y parcial. Les voy a mostrar solo la parcial para que no sepan todo. Pero en estas secuencias, por ejemplo, de esta compañía que se llama 23andMe, o sea, 23 y yo, porque tenemos 23 pares de cromosomas, van a ver los disease risk, los riesgos de enfermedades. Ustedes van a saber cuál es la probabilidad de que tengan Alzheimer's, de que tengan cáncer de mama o de próstata, de que tengan Parkinson's, todo lo van a saber. ¿No les parece fascinante saber de qué se van a morir? No. Para que no se mueran de eso. Para que no se mueran de eso. Porque la medicina del futuro no va a ser curativa. La medicina del futuro va a ser preventiva. Pero además de secuenciar su genoma para saber las enfermedades y sus características biológicas, van a saber de dónde vienen sus ancestros. Y esta es mi línea paterna. Al secuenciar el genoma, uno puede ubicar de dónde viene. Y si ven en el mapa, ahí está España. Vean que yo soy principalmente español del lado paterno, pero tengo un poquito de Asia, de Mongolia. Y gente famosa relacionada con mi padre, pueden ver abajo, Genghis Khan. Así que nadie se meta conmigo.
Esto es mi genoma del lado paterno. Ahora les voy a mostrar el genoma del lado materno. Y mi mamá, pues también de España, tengo algo de Suiza, de Francia, y gente famosa relacionada con mi mamá, María Antonieta. Así que yo tengo un buen pedigrí entre Gengis Khan y María Antonieta. Todos ustedes van a saber su genealogía pues, cuando secuencian su genoma. Y bueno, esto va a ser impresionante. De hecho, vamos a poder reconstruir nuestra historia biológica y verificar si nuestro padre es realmente nuestro padre. Pero más interesante que ver hacia atrás es ver hacia adelante. Y en la Universidad de la Singularidad nosotros secuenciamos el genoma de los estudiantes y también hacemos experimentos. Aquí hice yo un experimento con una de las alumnas compartiendo genes. Esto es un experimento teórico, ¿ok? Compartiendo genes para ver cómo serían nuestros descendientes. Y uno luego va a seleccionar esas características. Eso va a ser estándar en 10 años. Vamos a seleccionar las características genéticas que queramos para nuestra descendencia. Lo cual es fascinante. Vamos a eliminar enfermedades, vamos a tener las mejores cosas que podamos de nuestros genes. De manera que todos nosotros aquí estamos por error. Nosotros no fuimos diseñados. Nuestros descendientes van a ser diseñados. Y al final solo somos información. El genoma humano tiene 3 gigabytes de información, 3 gigas. Porque son 3.000 millones de bases de nucleótidos. Eso es el genoma, 3 gigas. Este pendrive dije que es de 1 terabyte. 1 terabyte son 1.000 gigabytes. 1.000 gigabytes. ¿Qué significa esto? En este pendrive puedo poner 1.000 gigabytes entre 333 humanos. Aquí puedo guardar el genoma de 333 personas y un pequeño perrito, para que vean hacia dónde avanza la tecnología. Muy, muy interesante. Primero aprendimos a leer genomas. Ahora estamos aprendiendo a escribir genomas. Escribir genomas, que es modificar genomas, crear nuevos genomas. En el año 2000 se creó el primer genoma artificial de un virus. Los virus son pequeños y tienen pocos genes y no están siempre vivos. En el año 2010 se creó el primer genoma de una bacteria. Y al paso que vamos, llegaremos a crear, modificar, cambiar totalmente el genoma humano en el año 2045, que repito, tiene 3.000 millones de datos de información biológica: adenina, tiamina, citosina, guanina. Yo soy futurista y los futuristas hablamos de 4 maneras de ver el futuro. La peor manera, que es ser pasivo como un avestruz. Terrible, sufrir el futuro. Es mejor ser reactivo, por lo menos como los bomberos, que vienen cuando hay un fuego. Todavía mejor es ser preactivo cuando compramos seguros, por ejemplo. Pero lo mejor es ser proactivo, porque el futuro se puede crear. Nosotros podemos crear el futuro. Así que yo espero que aquí no haya avestruces pasivos, porque los avestruces no son españoles. Pero si hay avestruces, que sean avestruces tecnológicos y que utilicen la tecnología para levantar la cabeza y para ver las cosas que vienen. En Singularity University nosotros decíamos esta frase: Uber yourself before you get Kodak. Que quiere decir, transfórmate tú antes de que alguien te transforme, y además no a la manera que tú quieres. O sea, y es lo que le pasó. Kodak murió mientras que Uber, una compañía nueva gigante. Entonces, haz la disrupción tú antes de que te hagan la disrupción a ti. Todo ahora está cambiando, todo. Ahora Uber es más grande que cualquier compañía de taxis, Facebook, la compañía de medios más grandes, Alibaba de mercadeo como Amazon, Airbnb para hoteles, etcétera, etcétera. Todo está cambiando exponencialmente. Y como nos explica la amiga Mafalda, que creo que aquí todos conocemos y adoramos a Mafalda le preguntan: ¿qué es el futuro? Y ella responde: mira, mira, pibe, el futuro ya no es lo que era antes. Y efectivamente, el futuro ya no es lo que era antes. Y está cambiando a un paso exponencial. De hecho, si vemos las pirámides de tiempo con conocimiento, hemos existido mucho tiempo como especie, pero el conocimiento lo hemos creado en los últimos años.
Básicamente, la mitad del conocimiento mundial se ha creado en las últimas décadas. Y esto no ha detenido, esto continúa a un paso acelerado. La humanidad ha pasado por 3 revoluciones. Primero la revolución agrícola, donde lo importante eran los recursos naturales. Luego la revolución industrial, donde surge el capitalismo y los recursos financieros para empujar las industrias. Pero ahora estamos en la tercera revolución, que es la revolución de la inteligencia, donde lo importante ya no es el recurso financiero ni el recurso natural. Lo importante es el recurso humano, utilizar nuestras mentes, nuestros cerebros, la educación. Como yo nací en Venezuela, los venezolanos decíamos que teníamos la gran compañía PDVSA, Petróleos de Venezuela. Bueno, resulta que Mickey Mouse vende más que toda Petróleos de Venezuela. Un ratoncito, un ratón, para que vean el poder la mente factura. La mente factura es mucho más poderosa que la manufactura. Y las industrias del futuro van a ser de la mente. Y ese es el caso de Venezuela, pero les voy a mostrar otro caso también de Colombia. Ahí en Colombia está Juan Valdez, que no lo conoce nadie, ni en Colombia, o muy poca gente, pero todo el mundo, en todo el mundo, conoce a Starbucks. Y no solo eso. Juan Valdez y los colombianos están muy orgullosos porque venden mucho café, ¿verdad? Bueno, Starbucks vende 10 veces más que todo lo que vende café Colombia. Para que vean, o sea, lo importante no es la materia prima, lo importante es agregar valor. Y hay otro ejemplo también de Latinoamérica, es Chile. Chile pasó por 3 grandes disrupciones. En el siglo XVIII se volvió en el principal exportador de guano, que se utilizaba como fertilizante. Eso es el guano, los que no conozcan, es la caca de los pájaros, de los pajaritos, y se utilizaba para fertilizar. Y luego se descubren los fertilizantes químicos y el guano desapareció como industria y Chile se tuvo que comer su guano y no sabe bien. Y luego fueron otra industria que fue la industria del salitre. Y la industria del salitre era importante porque no existía la refrigeración. Y la única manera de conservar la carne o el pescado era salándolo. Pero luego se inventó las neveras, la refrigeración, y los chilenos se tuvieron que comer el guano con sal. Y les garantizo que no sabe bien. Y sacaron su tercera industria, que es el cobre. Pero el cobre ahora también está dejando de ser importante porque ahora todo va a ser inalámbrico. Todo inalámbrico. Y el cobre no va a ser tan importante como era antes. Así que yo le digo a mis amigos chilenos que se van a comer el guano con sal en cucharitas de cobre. Si no vemos el cambio tecnológico hacia donde nos llevemos. Hace 15 años atrás yo fui a visitar Sir Arthur C. Clarke, un gran autor de ciencia ficción que escribió Odisea del Espacio 2001 y muchos otros libros y películas luego en Hollywood. Y Arthur C. Clarke, que era ingeniero eléctrico, él creó las 3 leyes del futuro y dijo, primera ley del futuro, cuando un científico famoso dice que algo es posible, probablemente tiene razón, pero cuando dice que es imposible, probablemente se ha equivocado. Segunda ley del futuro. La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse más allá de los límites hacia lo imposible. Y tercera ley del futuro. Cualquier tecnología suficientemente avanzada no se diferencia de la magia. Así que nosotros vamos a ver magia en las próximas 2 décadas. Y si no parece magia, es porque no es avanzado. Cuando yo estaba en MIT, repito, yo utilizaba la caca. De hecho, mi primera tesis de grado en MIT no existían los ordenadores personales. Mi primera tesis está hecha con una tecnología primitiva llamada máquina de escribir. No sé si han visto esa tecnología primitiva. Eso se usó, esa caca tecnología primitiva existió. Pero bueno, ya nadie usa estas tecnologías primitivas. Aparecieron los ordenadores personales, luego los teléfonos móviles, compañías que se han globalizado, pero lo más interesante es que estamos entrando en el mundo de la medicina, la longevidad, el rejuvenecimiento y, como a mí me gusta llamar, la inmortalidad, que ha sido el sueño más grande de la historia del mundo.
El primer libro escrito por los humanos en Mesopotamia con caracteres cuneiforme es sobre la inmortalidad, la epopeya de Gilgamesh, que era un rey de Mesopotamia que buscaba la inmortalidad para sus amigos y también para él, ¿no? Primer libro, cerca de 5.000 años atrás. El segundo libro, también el libro de los muertos, también era sobre la inmortalidad, pero igual los egipcios no tenían la tecnología para llegar a la inmortalidad. O el emperador chino Qin Shi Huang, que unificó por primera vez Gran China, él buscaba y que creó la Armada Terracota. La famosa Armada Terracota era para protegerle a él durante la inmortalidad, su viaje al otro mundo. Pues no existía la tecnología. O cuando los españoles fueron a América, buscaban muchos la fuente de la eterna juventud. Juan Ponce de León, él estaba buscando la fuente de la eterna juventud y no la encontró, porque no había la tecnología. Y todas las religiones hablan de inmortalidad. Como dice, por ejemplo, la Biblia en Corintios 15, 26, el último enemigo que será destruido es la muerte. Y ahora, por primera vez, tenemos la ciencia y la tecnología para destruir la muerte. Hemos pasado por una pequeña pandemia llamada COVID. A nivel mundial es la primera vez en la historia de la humanidad que se paraliza el planeta entero. Esto nunca ocurrió, jamás, nunca antes, ni con guerras, nunca ocurrió. Pero vean cuál era el principal factor de riesgo. El principal factor de riesgo era la edad. La edad. Mientras uno más mayor era, pues más probabilidades había. Esto ocurre con todas las enfermedades crónicas. El principal factor de riesgo es la edad. No es fumar, no es tomar alcohol, no es comer porquería, que claro que son cosas malas, pero 1000 veces más malo es la edad. El problema es la edad. Y de hecho COVID es una caca pandemia. Cuando todo el mundo habla de la gran pandemia de COVID, es una caquita, es una pandemia miserable a nivel histórico. La pandemia más grande de la humanidad fue la peste bubónica, que mató 200 millones de personas en ese momento. 1 de cada 3 europeos murió de la peste bubónica. 1 de cada 3. No sé si se imaginan la magnitud. Eso sí que fue una mega pandemia. O el caso de smallpox o Spanish flu, que ni fue flu ni fue española, pero esta gripe española mató, se estima, 50 millones de personas en ese momento histórico. O el SIDA, HIV, SIDA. El SIDA se estima que en estos momentos ha matado ya a 40 millones de personas. Bueno, ¿y cuántos mató el COVID? Bueno, COVID se estima que mató entre 10 y 20 millones de personas, que es súper terrible, pero no es nada comparado con otras gran pandemias de la historia. Y sin embargo, nos hizo darnos cuenta que no hay nada más importante que la salud, y sobre todo la salud de las personas mayores. Como dije, el principal factor de riesgo de todas las enfermedades es la edad. La edad, para influenza, para cáncer, para problemas de corazón, cardiovasculares, para Alzheimer. Es la edad. La edad es el enemigo. No es... El enemigo no son los rusos, no son los chinos, no son los extraterrestres, no es el cambio climático, no es el terrorismo. El enemigo es el envejecimiento. El envejecimiento mata hasta hoy al 100% de la humanidad. Ha muerto por el envejecimiento. Pero ahora se está cambiando el enfoque médico, donde pasamos del cuidado de la enfermedad, de sick care, a cuidado de la salud. Y donde las enfermedades no están desligadas, sino que están todas unidas y alrededor de su madre, de la madre de todas las enfermedades, que es el envejecimiento. Hoy se considera el envejecimiento la causa, la madre de todas las enfermedades crónicas. Y por eso hace 6 años un amigo mío, David Wood, que estudió en Cambridge, Inglaterra, yo estudié en Cambridge, Massachusetts, decidimos escribir un libro sobre el principal problema del mundo, que repito, no es el terrorismo, no es las guerras, no es el cambio climático. El principal problema del mundo es que todos estamos muriendo de envejecimiento y vamos a morir a menos que hagamos algo. Y estamos a las puertas de la inmortalidad, como demuestra la ciencia. Y por eso escribimos este libro, que inmediatamente se volvió el libro bestseller en toda
Iberoamérica, doblemente bestseller, tanto en papel como en Kindle, en formato electrónico. Y nosotros estamos donando todo el dinero a dos fundaciones. Una fundación en California, que se llama Sense Research Foundation, la principal fundación para el anti-envejecimiento en Estados Unidos, y una fundación en España que se llama Apadrina la Ciencia, para que los jóvenes estudien ciencia, para que no se metan a abogados, no se metan a políticos, sino que estudien ciencia, porque lo que cambia a la humanidad es la ciencia. El libro es un mega bestseller ya en 15 idiomas, en todos los idiomas más importantes del mundo, como pueden ver. Bueno, ahí... además tengo corbatas múltiples, no sé si han visto mi corbata, pero verla, la corbata va con el libro y la cara va con la cara también, ¿no? Tengo también corbatas en inglés, en chino, es un mega bestseller mundial, así que la verdad me llena mucho de orgullo el libro, y va a salir en más idiomas más, va a salir en 10 idiomas más el año que viene. En China es un mega bestseller porque, como expliqué, China y Japón están en vías de extinción. La población de China comenzó a disminuir el año pasado y cada año China pierde una España entera. Una España desaparece de China al año. Para que vean la tragedia china. China, que era el país más poblado, va a pasar a ser el tercer más poblado. India también comienza a disminuir la población de India en los próximos 20 años. Y sube Nigeria, y China cae en tercer lugar. Esto es el acabose de China, y Japón también. Japón y Corea son países en vías de extinción. Pero repito, esto lo vamos a parar porque por eso mi libro es un mega bestseller en China, en Japón y en Corea también. Y en varios otros países. De hecho, tengo el gran placer, honor y privilegio que el presidente de Argentina, Javier Milei, me invitó a su inauguración. Estábamos 4 españoles en la inauguración de Javier Milei. Estaba el rey de España, estaba el amigo de Vox, Santiago Abascal, estaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su servidor. Me invitó al día siguiente a la Casa Rosada, el Palacio Presidencial. Esta es su oficina, que se llama el Salón Rivadavia, en Buenos Aires, y ha dicho públicamente el presidente de Argentina que es su libro de cabecera. El presidente de Argentina, pero no solo él, también el presidente Nayib Bukele en El Salvador y otros presidentes y otras personas, para que vean el impacto de estas ideas. Y esto en realidad tampoco es mío, esto ya está inventado. El amigo mío Ray Kurzweil ha hablado de esto desde hace mucho tiempo y ratifica en su libro La singularidad está cerca sobre todas estas ideas de cuándo vamos a llegar a la inmortalidad. Nosotros hablamos de la convergencia tecnológica de 4 tecnologías. Nanotecnología, que estudia los átomos; biotecnología, que estudia las células; infotecnología, que estudia los bits; y cognotecnología, que estudia las neuronas. Las 2 tecnologías de arriba son el hardware de la vida, el hardware, y las 2 tecnologías de abajo son el software de la vida. Y todo está convergiendo y vamos a llegar a la inmortalidad no una, sino 2 veces. Vamos a hacer inmortalmente nuestro hardware y también nuestro software. Es decir, a nivel del hardware, para el año 2045 nuestros cuerpos van a ser rejuvenecidos y van a vivir indefinidamente jóvenes. Pero a nivel de nuestro software también vamos a poder subir nuestras mentes a Internet u otros estratos. Vamos a tener inmortalidad del hardware y del software. A más tardar, repito, en el año 2045. El cerebro evolucionó. Como pueden ver, las plantas no tienen cerebro y hay unos animales donde se origina el cerebro en los pescados, ¿no? En los peces, y bueno, y el cerebro ha ido creciendo y el cerebro sigue creciendo, sigue aumentando, la evolución continúa, pero toma millones de años. Hoy lo podemos hacer con tecnología rápidamente. Ahora se habla de 3 partes del cerebro: el cerebro reptílico primitivo de los insectos, el cerebro, perdón, de los reptiles, el cerebro límbico de los paleomamíferos, de los primeros mamíferos, y el neocórtex de los nuevos mamíferos, principalmente pues los simios, y nosotros somos parte del grupo. Pero ahora se está hablando de crear un exocórtex, un córtex exterior que nos va a dar superinteligencia. Y en esto está trabajando mucha gente, no solo Elon Musk con Neuralink, que es conectar nuestro cerebro a la nube y a los ordenadores.
Hay muchas compañías, hay por lo menos 20 compañías ya trabajando en conexión cerebro, internet, cerebro, ordenadores. ¿Cuál es la complejidad del cerebro? El cerebro tiene 10 a las 11 neuronas, que son 100.000 millones de neuronas. Cada neurona tiene 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 sinapses, conexiones. Eso da 10 a las 14 sinapses y luego cada sinapsis computa en 10 Hz, en 100 Hz. Un cerebro muy, muy rápido, como el mío, digo yo, 1000 Hz. Eso da 10 a las 17 operaciones por segundo. Esa es la complejidad del cerebro humano. Es el equivalente de una máquina que computa 10 a las 17 operaciones por segundo. Y claro, esto si no hablamos de la mente, del espíritu y del alma. Y a mí me encanta hablar de la mente, del espíritu y del alma, pero solo después de 3 copas de vino tinto. Hace falta vino tinto para hablar de la mente, el espíritu y el alma. Mi amigo Ray Kurzweil escribió su famoso libro que se lo recomiendo a los que quieran saber un poco cómo funciona la mente, cómo crear una mente. Yo coordiné la traducción y escribí el prólogo. Por lo menos léanse mi prólogo porque en 4 páginas se ahorran leer 400 sobre cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro y cuál es la base del pensamiento humano. Aquí en el Ateneo de Madrid he hecho varios eventos y he traído a la robot humanoide más avanzada que se llama Sofía. Sofía, aquí en el Ateneo de Madrid, se leyó mi libro cuando acababa de salir en un segundo y le hice preguntas. Pero no solo se leyó mi libro en español, se leyó mi libro en inglés, en chino, en un segundo. ¿Quién de nosotros puede leer un libro en un segundo? ¿Y quién de nosotros puede responder luego? Nadie. No tenemos la capacidad para hacer lo que hacen los robots. Imposible. Y esto fue aquí en el Ateneo con la robot Sofía, que ya la he traído 4 veces a España, por cierto. Estuvo hasta en el hormiguero. Los robots siguen evolucionando, los robots evolucionan y con características cada vez más humanoides y van a ser espectaculares. Los robots van a ser espectaculares y van a tener sentimientos. En mi alma mater, en MIT, en el Media Lab de MIT, están trabajando en comprender los sentimientos de los robots. Y los robots van a ser espectaculares, como ven. Las robotas maravillosas. Y para las damas aquí, tranquilas. Van a tener sus super macho robots con una ventaja adicional. Que no se van a cansar en la noche. No se van a cansar los robots. Así que vean lo que viene. Pero lamentablemente en el mundo occidental pensamos que los robots son malos. Por la cultura y el concepto de robot, que es una palabra en checo que significa trabajo esclavo. Entonces pensamos que los robots son malos, y los robots son malos, las robotas son malas, hasta cuando hacen robot sex son malos. Pero ¿son los robots malos o buenos? Esto depende de dónde estemos, Yo viví 3 años en Japón. En Japón, los japoneses adoran los robots. Hay japoneses que se han casado con robots. Lo pueden buscar. Esto es fascinante. Es una cultura totalmente distinta y se los voy a explicar por qué en Asia, China, Corea, Japón adoran los robots y en el occidente tenemos miedo a los robots. Es igual que los dragones. Los dragones en occidente son malos. Los dragones echan fuego, se comen a la gente, destruyen ciudades. ¿Dónde son los dragones buenos? En Japón, en Corea, en China. Son tan buenos que son el símbolo del emperador, el dragón. Entonces, para que vean, igual que los dragones, los robots son buenos allá y aquí son malos. Pero bueno, esto va a cambiar. Aquí también eventualmente vamos a ver que los robots son buenos. De hecho, mejores que muchos humanos. Pero esto no es una competencia entre humanos o robots. Como decía mi profesor de MIT, Marvin Minsky, padre de la inteligencia artificial, a él le preguntaron que si los robots heredarán la Tierra. Y él dijo, sí, claro, pero nosotros seremos ellos seremos nosotros. Hay una simbiosis humano-máquina. Y así vamos al punto final, que es el del envejecimiento. Hoy consideramos cada vez más y más que el envejecimiento es una enfermedad. Pero es una enfermedad curable. En los últimos 20 años hemos logrado multiplicar por 2 la expectativa de vida de ratones. Ratones que viven 2 años, 2 años y medio, ya tenemos ratones que viven 5 años.
mosquitos de la fruta, Drosophila melanogaster, que viven unas semanas, generalmente 8 semanas, ya las tenemos que viven 4 veces ese tiempo. Y con unos gusanitos que se llaman C. elegans, le hemos multiplicado la vida por 10. Por 10. Estos son gusanitos que viven el equivalente de 1000 años humanos. 1000 años humanos. Y esto se ha hecho en las últimas 2 décadas. ¿Qué creen ustedes que se va a hacer en las próximas 2 décadas? Y acuérdense que el cambio no es lineal, es exponencial. Y los científicos no hacen gusanos Matusalén que vivan 1000 años porque les gustan los gusanos. Hacen esto para aplicarlos en humanos. Hoy encima se sabe que la biología descubrió la inmortalidad hace mucho tiempo. Y en 1951 hubo una persona llamada Henrietta Lacks que murió de cáncer. Y los científicos comenzaron a estudiar ese cáncer y se dieron cuenta que el cáncer, mientras tuviese comida en un caldo de cultivo, el cáncer crecía, se reproducía y no moría. Bueno, esas células siguen vivas hoy. Ella murió, pero su cáncer sigue vivo. Son las células más famosas en biología. Se llaman HeLa, de Henrietta Lacks, y esas células siguen vivas. Ella nació en 1920, es decir, esas células son centenarias, tienen 105 años, pero se reproducen como quinceañeras. Continuamente crecen y se reproducen. Y desde entonces sabemos que el cáncer descubrió la inmortalidad. Desde 1951. Pregunto, ¿aquí cuántos sabían ya que el cáncer es inmortal? Que las células cancerígenas son inmortales. Pues poca gente, lamentablemente, poca gente, a pesar de que esta es la cumbre mundial de conocimiento, no hay conocimiento. Si vamos a la calle, el 99% de las personas no saben que el cáncer descubrió la inmortalidad. Pero no solo el cáncer, las mejores células del cuerpo, que son las células germinales, también son inmortales, desde el punto de vista que no envejecen. Esto no significa que no mueran, porque si uno mata el cáncer se muere, aunque no envejezca. Lo mismo con las células germinales. Las células germinales en nuestros cuerpos, y todos tenemos células germinales, no envejecen, pero mueren cuando el cuerpo muere. Entonces, lo que quiero decir es que la inmortalidad existe y existió siempre, y la naturaleza la descubrió. Y ahora los científicos estamos descubriendo lo que descubrió la naturaleza. ¿Y por qué el cáncer es inmortal? Vean lo fácil que es la inmortalidad. Que el cáncer lo descubre todo el tiempo, en todas las personas, en diferentes órganos. Y el cáncer no fue a la universidad. Ustedes han visto que el cáncer haya ido a la Universidad Complutense. O que el cáncer lee. El cáncer ni siquiera sabe leer. Y descubrió la inmortalidad. Y no se gastó una terapia de 1.000 millones de euros. No se gastó ni un euro. La inmortalidad va a ser gratis. Porque el cáncer lo descubrió, es la prueba de que es gratis, es que lo ha hecho el cáncer. Además hay animales que son inmortales, hay pequeñas medusas, hidras, que son biológicamente inmortales, que no mueren de envejecimiento. No existe el envejecimiento molecular en estos animales. Entonces, de nuevo, para el que todavía no cree que la inmortalidad es posible, bueno, es tan posible que ya existe y que la creó la naturaleza. Y lo más interesante, las primeras formas de vida en la Tierra, que son bacterias con cromosomas circulares, también son biológicamente inmortales. La vida apareció para vivir, no para morir. Y durante 3.000 millones de años, las bacterias con cromosomas circulares han sido biológicamente inmortales. Y mi gran amigo Aubrey de Grey, que escribe el prólogo de La muerte de la muerte, y a él le dono los derechos de autor en la fundación de él, anterior, a él MIT le llamó charlatán. Mi universidad, en el año 2005, en la revista más importante de ingeniería, que se llama Technology Review del MIT, dijo que era un charlatán, que era un loco, que esto era imposible. Bueno, en el año 2019, la misma revista, como puede ver en la portada, la carátula de la revista, ahí lo pueden ver, dijo, el envejecimiento se acabó, si lo quieres. Vean el cambio de opinión de MIT. Es impresionante, de decir que esto era imposible y que era un charlatán. Por cierto, a mí me han llamado también muchísimas veces vendehumo, charlatán y loco. Pero no importa, como decimos los venezolanos, nosotros estamos del lado correcto de la historia. Y esto va a ocurrir y estamos muy cerca de lograr la inmortalidad. Esto lo dijo el filósofo alemán Arthur Schopenhauer.
toda verdad atraviesa 3 etapas. En la primera etapa es ridiculizada, en la segunda etapa es atacada violentamente y en la tercera etapa es aceptada como natural. De hecho, como veo que están filmando esto y tomando fotos, yo quiero que veamos esto en el año 2045, por favor, acuérdense, en el año 2045, para que veamos hoy, cuando éramos viejos. Hoy, cuando éramos viejos, porque el objetivo es el rejuvenecimiento biológico. Como dice mi gran amigo Ray Kurzweil, que también escribe en mi libro, la inmortalidad va a ser a través de 3 puentes. El primer puente, que es el de la primera década de los 2010, que es haz lo que tu madre te dijo. Come bien, duerme bien, trata de no beber, de no fumar, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos todo y no lo hacemos. Lo sabemos y no lo hacemos. El segundo puente que está comenzando en esta década, los 2020, son las primeras terapias de biotecnología y ya hay varias empresas y grupos trabajando en esto. Y la tercera la tercera etapa va a ser la próxima década, los 2030, donde vamos a tener nanotecnología, vamos a tener nanorobots limpiando nuestro cuerpo, eliminando el colesterol de las venas, eliminando la placa del cerebro para que no tengamos Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. Y con la inteligencia artificial, a más tardar, en el año 2045 llegaremos a la inmortalidad a través del rejuvenecimiento biológico. Y subrayo, rejuvenecimiento biológico. Hoy esto ya lo saben todas las compañías de Silicon Valley y por eso están invirtiendo en esto como Google. Google ha dicho que va a resolver la muerte, porque la muerte es un problema técnico y va a tener una solución técnica. Pero no solo Google, también Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, que es médica y estudió biología en Harvard, donde se conocieron. Ellos se conocieron en Harvard y ella es médica. Y crearon una fundación, como pueden ver, para curar todas las enfermedades en esta generación. Todas. Incluyendo la madre del envejecimiento, de todas las enfermedades que es el envejecimiento. Dijeron algo maravilloso. Yo estaba en San Francisco cuando ellos crearon la fundación hace una década y nació su primera hija que se llama Máxima. Dijeron que Máxima no iba a morir. ¿Cuántos padres pueden decir esto? Que su hija no iba a morir de envejecimiento, obviamente. Puede morir de un corazón partido o de otra cosa. Un accidente. La muerte está ahí. Pero, exacto. Pero de envejecimiento no. ¿Por qué lo vamos a curar? Entonces, como pueden ver, todas las compañías de tecnología están. Google está pasando, Facebook está pasando en esto, Microsoft interesante porque ahora con la secuencia del genoma humano tenemos el genoma de las mutaciones del cáncer. Vamos a atacar las mutaciones del cáncer. Esto no es magia. Si el cáncer descubre cuáles mutaciones la hacen inmortal, nosotros estamos a punto de descubrirlo. Yo estoy muy emocionado que yo calculo que en 5 años vamos a curar básicamente todos los cánceres por los avances que vienen con la secuencia del genoma humano. Y bueno, Tim Cook ha dicho que Apple será recordado por lo que van a hacer en la salud. Yo sé que algunos de ustedes tienen esos móviles, iPhone. Eso es una caca tecnología. Lo que va a llevar a la historia a Apple es la salud y la cura del envejecimiento. O el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, con Elon Musk, compiten, creó Altos Labs. De hecho, voy a traer ahora a uno de los científicos de Altos Labs al Colegio de Médicos de Madrid, explicando cómo están invirtiendo en rejuvenecimiento. $3 billones en rejuvenecimiento biológico, Altos Labs. Esta va a ser la industria más grande del mundo en las próximas 2 décadas. Yo no sé qué hacen ustedes, ni me importa. Si no están en rejuvenecimiento, no están en el futuro y se pueden morir. Así que, a cambiar. Esto comenzó hace pocos años en millones de dólares, ya está en el orden de billones ahora y va a llegar a trillones de dólares. Esto va a ser la industria más grande del mundo en los próximos 20 años. Ahí estoy en Arabia Saudita con mi amigo Peter Diamandis en la Fundación Evolution, que ha creado el premio más grande de la historia, un premio de $101 millones para rejuvenecer personas en el 2030. Estoy trayendo al presidente de esta fundación a Madrid, también el Colegio de Médicos, para que nos hable de esto. Hay 600 equipos participando, de los cuales 5 son españoles.
Esta fundación, repito, es un premio impresionante, 101 millones de dólares, el más grande de la historia de la humanidad, para iniciar terapias de rejuvenecimiento en diciembre del 2030. Y aquí estoy con el premio Nobel Shinya Yamanaka, que estuvo hace 2 años en Madrid y dio unas charlas precisamente en la Real Academia Nacional de Medicina de España sobre el descubrimiento suyo, lo más importante para mí en la historia. Él demostró que el rejuvenecimiento es posible y se ganó el premio Nobel por, como pueden ver, rejuvenecer una célula. Él descubrió que hay genes que controlan la edad y que son modificables y que puedes rejuvenecer. A pesar de que esto tampoco lo sabe nadie. Para mí este es el descubrimiento más grande de la historia y no lo sabe nadie. Y estuvo aquí en Madrid y le dimos el equivalente del premio Nobel de Medicina de España, que es un cacapremio. Pero bueno, el hombre contento y estuvo. Y también vamos a tener unos de estos científicos aquí en el evento. Y este es otro amigo que estudió en MIT, ahora es profesor de Harvard, que logró rejuvenecer órganos. Porque Shinya Yamanaka se ganó el premio por rejuvenecer células. 8 años después, David Sinclair, un biólogo australiano que vive en Boston, él logró rejuvenecer órganos. Y ahora se está trabajando en más órganos, en más animales y pronto en rejuvenecer organismos enteros, cuerpos enteros. De manera que estamos muy cerca del rejuvenecimiento biológico y yo pienso ser más joven en el futuro, no con una aplicación rusa como FaceApp, que te pone joven o te pone viejo, te pone marciano, te pone lunático, te pone... No. Yo pienso ser más joven porque yo estoy en el tema del rejuvenecimiento biológico científico. Pero hay que meditar, todo esto es muy complicado, este es el sueño más grande de la historia de la humanidad y estamos cerca de llegar a él, pero esto es complejo. Y esto sigue evolucionando, la evolución continúa, este no es el fin, nosotros no somos el fin de la evolución, nosotros venimos de otros primates y estos primates vienen de otros mamíferos más básicos y nosotros al final todos venimos de bacterias. Hay un organismo común que se llama LUCA, que se estima vivió 3.500 millones de años atrás, donde venimos todos. Y la evolución continúa, esto se llama transhumanismo, que es humanismo con ciencia y tecnología para trascender las limitaciones humanas. Así que hay que seguir evolucionando, pero con cuidado, no queremos terminar así. El ser humano ha existido muy poco en la faz de la Tierra. En esta forma solo tenemos 200.000 años y salimos de África pues un poco después. Todos somos africanos y todos evolucionamos en África y no somos nada. Vean, los dinosaurios fueron dueños del planeta Tierra por cerca de 200 millones de años. Nosotros solo tenemos 200.000 años. Y antes de los dinosaurios había otros animales y las bacterias primigenias que eran inmortales, bacterias inmortales, que siguen vivas algunas de ellas. Bueno, todo esto ya para ir concluyendo, todo esto tiene mucho yin y yang, esto es complejo, realmente muy complejo. Este es el sueño más grande de la humanidad y el problema más grande y filosóficamente, ahí veo amigos filósofos preguntando las 1001 preguntas. Y esto tan complejo, el yin-yang, que dentro tiene yin-yancito. Y el yin-yancito tiene su yin-yin-yin-yancito. Esto es complejo, súper complejo. Pero esta es la famosa foto del mundo en la noche. Ahí no era el apagón todavía de España, pero bueno. Los chinos tienen una hermosa frase. Ellos dicen, en vez de maldecir la oscuridad, vamos a encender una vela. Así que yo estoy aquí no para maldecir la oscuridad, sino para ver las posibilidades inimaginables que vienen del futuro y encender una vela con el sueño más grande de la humanidad desde el inicio, la inmortalidad. Como viajo mucho, yo estuve en Corea del Norte también y vean en la tragedia de Corea del Norte. Corea del Norte sí está siempre apagada, es terrible. Vean Corea del Sur y Corea del Norte. Pongo este ejemplo porque eran iguales hace 70 años, pero el país se dividió y un país fue hacia el pasado y otro país va hacia el futuro. Entonces nosotros tenemos que ver hacia dónde queremos ir como unidad, como civilización. Y termino con esta hermosa palabra china, que yo viví 3 años en Japón, aprendí un poco los caracteres chinos. Antes la dibujaba al revés o de medio lado, ahora la dibujo bien. Esto significa crisis.
crisis en chino y en japonés y en coreano tiene dos caracteres. El primer carácter significa peligro, pero el segundo carácter significa oportunidad. Oportunidad. Estamos sobre la crisis más grande de la humanidad con problemas, pero una gran oportunidad. Así que les recomiendo, lean mi bestseller en cualquiera de los 15 idiomas y 25 el año que viene. Y les invito a los dos eventos más importantes de longevidad en el mundo que organizo, uno en Las Vegas, este julio 11-13, y uno aquí en Madrid, en el Colegio de Médicos de Madrid. El 1 y el 2 de octubre tendremos a los científicos de la Fundación Evolution de Arabia Saudita, tendremos al de Altos Lab que trabaja con Jeff Bezos, a todos los científicos top del mundo. Para el que no lo cree, para el que todavía me llame charlatán, para que sepa lo que viene. Porque es la oportunidad más grande de la historia del mundo. Estamos cerca de la inmortalidad. Y como digo, irónicamente, ya han visto que soy muy irónico, pues el que no le guste, pues que se muera. Esto no es obligado. Esto no es obligado. Además que va a ser gratis, la otra cosa, va a ser gratis, que también la gente no entiende. Léanse por favor el capítulo 5 de mi libro, gratis. La inmortalidad va a ser gratis. Y se lo... no sé si hay preguntas, pero se las respondo igual. ¿Saben por qué va a ser gratis? Porque el cáncer lo descubrió y no se gastó un euro. El cáncer deja de envejecer y no se gastó un euro y ni estudió. Y hay organismos, como dije, hidras y medusas, que son inmortales y no se han gastado un euro en ser inmortal. No es caro ser inmortal, como el cáncer nos demuestra continuamente. Así que, muchísimas gracias y larga vida y prosperidad. Muchas gracias. Una felicitación muy especial, muy grande. Creo yo que estamos...